Si pronuncias mal estas palabras, los nativos lo notan en segundos. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra early, pero aquí la E y la A son mudas. Early. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra bat o bad, pero aquí la A se pronuncia EA. La D no se pronuncia como una T. Casi no hace un sonido. La D se usa para parar el escape de aire. Dad. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra good o gut, pero aquí la primera O se pronuncia la segunda O es muda y la D se usa para parar el escape de aire. Good. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra talk, pero aquí la L es muda. Talk. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra should, pero aquí la U es muda, también la L es muda. La O se pronuncia como una should. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra question, pero aquí la T se pronuncia como SH, la I se pronuncia I, la O se pronuncia A. Question. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra yesterday, pero aquí la Y se pronuncia como I. Yesterday. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra very, pero la V se pronuncia como una F suave. Very. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra stop, pero cuando una palabra en inglés empieza con S, no se pronuncia es. Empieza con el sonido de la O se pronuncia A. Stop. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra future o future, pero aquí la primera U se pronuncia U, la T se pronuncia como TCH, la segunda U es muda y la E al final es muda. Future. Primera palabra. Muchos hispanohablantes pronuncian esta palabra pencil, que la I es muda y la L se pronuncia como O. Pencil. Segunda palabra. Muchos pronuncian esta palabra normal porque se escribe igual en español. La A es muda y la L se pronuncia como OL. Normal. Tercera palabra. Muchos pronuncian esta palabra travel. La A se pronuncia EA. La V se pronuncia como una F suave. La E es muda. Y la L se pronuncia como OL. Travel. Cuarta palabra. Muchos pronuncian esta palabra mountain. La O se pronuncia A. La A se pronuncia E. La I es muda. Mountain. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra eat. Eat es comer. La I se pronuncia como una E. It. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra year, pero la Y se pronuncia I, la E se pronuncia I, la A es muda. Year. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra sugar, pero aquí la A es muda. Sugar. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra quarter, pero la A se pronuncia como O. La E es muda antes de la R. Quarter. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra loud, pero en esta palabra la EH se pronuncia como F y la U es muda. Laugh. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra pause. La U es muda, la E al final también es muda. Pause. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra U, aunque normalmente la W se pronuncia U, pero aquí en esta palabra la W es muda, así que la H se pronuncia como J y la O se pronuncia U. U. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra vowel, pero aquí la V se pronuncia como una F suave, la O se pronuncia A, la W se pronuncia U, la E es muda, la L se pronuncia como OL. Vowel. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra what,
Pero aquí la W se pronuncia U, la H es muda. What. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra de. Esta palabra tiene dos pronunciaciones. Cuando viene antes de una palabra que empieza con vocal, se pronuncia di. Cuando viene antes de una palabra que empieza con consonante, se pronuncia the. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra new. Aunque en Gran Bretaña sí se pronuncia new, pero si quieren aprender el acento americano, esta palabra se pronuncia new porque la E es muda, la W se pronuncia como U, new. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra learn, pero aquí la E y la A son mudas, learn. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra book, pero aquí la primera O se pronuncia la segunda O es muda, book. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra blue porque ven la doble O. La primera O se pronuncia A, la segunda O es muda, blood. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra daughter, pero aquí la U es muda después de una A. La GH sí es muda y la E es muda antes de la R. Doctor. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra you, pero aquí la Y no se pronuncia como una pota en inglés, se pronuncia como una I. La O se pronuncia U, la U es muda al final. You. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra regular porque se escribe igual en español, pero aquí la U se pronuncia U y la A es muda antes de la R. Regular. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra Tuesday, pero aquí la E es muda después de la U. Tuesday. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra Thursday, pero aquí la TH se pronuncia con la lengua entre los dientes. La U es muda antes de la R. Thursday. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra hour, porque normalmente la H se pronuncia en inglés. Pero aquí la H es muda. Hour. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra man, pero aquí la A se pronuncia ea, man. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra woman, pero aquí la O se pronuncia la E también se pronuncia women. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra walk, pero aquí la L es muda, walk. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra ocean, pero aquí la C se pronuncia como sh, ocean. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra mad o mat, pero aquí la A se pronuncia ea. La D se usa para parar el escape de aire. Mad. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra speak, pero en inglés, cuando una palabra empieza con S, se empieza con el sonido de speak. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra t-shirt, pero la CH se pronuncia como TCH. Así que se pronuncia la E como I, la A es muda, la E antes de la R es muda también. Teacher. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra shield, pero la CH se pronuncia como TCH. La I se pronuncia I. La L se pronuncia all. Child. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra picture, pero la I se pronuncia E. La T se pronuncia como SH. La U es muda y la E al final es muda. Picture. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra vacation, pero aquí no estamos hablando de una vaca. La primera A se pronuncia A. La segunda A se pronuncia A. La T se pronuncia como SH. La I se pronuncia normal. La O se pronuncia como A. Vacation. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra earth o earth,
pero aquí la E y la A son mudas y la TH se pronuncia con la lengua entre los dientes. Earth. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra fi. Aquí la V se pronuncia como una F suave. La E al final es muda. Five. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra yes, pero aquí la Y se pronuncia como I. Yes. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra hot. La O se pronuncia como A. Hot. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra como se escribe, cut, pero la U aquí se pronuncia corta, cut. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra city, pero la primera I no se pronuncia I, se pronuncia E, city.